Uso de la palabra el diputado Martín Maquieira. Gracias, presidenta. En el anterior tratamiento de la ley de bases empezaba a hacer referencia a las modificaciones en el marco energético y creo que es pertinente volver a hacer algunas reflexiones más detalladas y de algunos cambios que también hubo al respecto, porque como se ha dicho, bueno, ha quedado casi el 25% de la ley en este sentido. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo logramos exportar nuestros recursos, cómo logramos generar valor agregado, cómo logramos que Vaca Muerta explote todo su potencial, tanto de Neuquén como cada una de las cuencas de nuestro país, pensando que solo aprovechamos el 6% de esa cuenca, de ese yacimiento. Y sobre todo pensando que somos la segunda potencia mundial en recursos de gas no convencional, la cuarta en petróleo no convencional. Y para eso hacen falta tres modificaciones fundamentales. La primera es que haya precio alineado a los vigentes en el mundo, sobre todo para que nuestras exportaciones puedan tener el peso y el ingreso por recursos que se merecen. Segundo, exportar sin restricciones, algo fundamental para esta industria como tantas otras. Y el tercer punto es el acceso a las divisas. Bueno, esta ley viene a plantear dos de esos tres puntos. La salida del cepo, por supuesto, dependerá seguramente de la macroeconomía. Pero también hay otros cambios, como la priorización de las exportaciones, que nos parece trascendental, que por supuesto necesitaremos generar confianza, porque bueno, se han cortado exportaciones, sobre todo hace unos 15 años a Chile, y no confían en nosotros como un principal actor en el mundo energético. Pero qué mejor en un mundo inestable, con conflictos en Medio Oriente, que poder generar seguridad energética y poder exportar nuestros productos. Ya hablé del precio, pero no hablé del perjuicio que tuvo esto las arcas provinciales y nacionales. Provincias como Neuquén o Chubut han perdido desde 800 a 200 millones de dólares en los últimos 5 años por tener un barril criollo, ¿no? Un pseudo barril criollo. Y eso no se puede aceptar en la Argentina que busca el desarrollo. La modificación que se ha planteado con respecto a las prórrogas y al cambio en el cálculo de regalías va a permitir mayor competencia a cada uno de los actores de la industria, y eso, por supuesto, se traducirá en cada una de las cuencas productivas en mayor empleo, en mayor generación de divisas y, por supuesto, en desarrollo. También se han planteado cambios en cuanto al almacenamiento y el transporte de hidrocarburos, y acá me parece importante resaltar que creo que se merece otro debate el almacenamiento, no solo en este caso como se habla de gas natural, sino también de otros gases como son el hidrógeno o de otros minerales como pueden ser incluso el carbono, ¿no? El almacenamiento de CO2, y que lamentablemente no han quedado en esta reforma, como así también el hecho de la legislación ambiental uniforme que se ha planteado. Es una deuda de hace 10 años del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias, ¿no? Que ya estaba en la 27007, pero que finalmente nunca se llevó adelante. Creemos que es importante poder avanzar para poder aprovechar nuestros recursos de una forma, por supuesto, sostenible y que impacte lo menor posible al medio ambiente. Y en ese sentido, un nuevo agregado en este tratamiento son los artículos. El artículo es un artículo extenso con respecto al GNL, ¿no? El permitir la exportación en firme del gas natural licuado, poder generar una nueva industria, algo que no tenemos demasiado tiempo para llevarlo adelante. Por eso creo que es importante el acompañamiento en este sentido del proyecto y creo trabajar todos para poder llevar adelante. ¿Por qué? Porque también su gobierno presentó una ley en este sentido, con lo cual no sería muy razonable que en esta oportunidad voten en contra al menos de ese artículo de GNL. Después, se ha hablado mucho del RIE y creo que esto permitiría a inversiones como el de transporte en redes y las energías renovables poder llevar adelante. Si hacemos todos estos cambios, no tengo dudas que vamos a poder pasar de esos 650.000 barriles de petróleo por día que producimos a 1,5 puntos, a 1,5 millones de barriles pensando en el 2030. Por supuesto, en aumentar nuestras
nuestra generación de gas natural a unos 100 millones de metros cúbicos por día. Estamos pensando de acá a 6 años. Es gigante el cambio que se puede llevar adelante. Le hablar de la balanza comercial, que puede pasar de un déficit de hace unos años de 4.000 millones de dólares a unos 25.000 para el 2030. Lo mismo en cuanto a la generación de empleo y al desarrollo que esto puede generar, no solo para las cuencas que producen hidrocarburos, sino para todo el país. En este sentido es una reforma federal, porque las arenas de Entre Ríos se utilizan para el fracking, la metalúrgica de la provincia de Buenos Aires o incluso de mi provincia, y así el desarrollo del país en general. Por último, presidente, me resulta insólito los discursos de hace unos días, la negación a la realidad por parte, en este caso, de la expresidenta, planteando y queriendo hacer cátedra de energía cuando fueron los responsables de dilapidar los recursos energéticos, de terminar con el superávit que tenían en 2006 de 6.000 millones de dólares a pasar a 7.000 millones de déficit en 2014. De haber dilapidado 100.000 millones de dólares de subsidios energéticos, que lo único que lo cubrieron es con inflación, de haber condenado a YPF a un juicio millonario de más de 15.000 millones de dólares, de haber cortado exportaciones y haber transformado a la Argentina de una posible potencia energética en un desastre energético. Por eso, presidente, es que vamos a acompañar esta ley, no solo en la parte energética, sino en general y en particular, primero, porque implica un salto de calidad en política económica, fiscal, energética, laboral y productiva. Implica soltarle las riendas a la Argentina para poder salir adelante. Y segundo, porque creemos que hay que darle las herramientas a este gobierno para llevarlas adelante, pero también controlarlo, que es el rol de este Congreso. Por eso, presidente, vamos a acompañar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado.